Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza en la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón y como siempre me acompaña mi querido amigo Javier León. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Leo, muy bien, gracias a Dios. Es un gusto saludarte, en especial a todos nuestros oyentes también que están en Washington, Chicago, Nueva York, Houston y el sur de la Florida, así como toda nuestra audiencia de YouTube y Facebook Live. Hoy tenemos un programa muy especial dedicado a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ya que julio es el mes en el que honramos este poderoso símbolo de nuestra fe. Así que, Leo, vamos adelante. Así es, Javier, la sangre de Cristo es un tema de profundo significado espiritual. ¿Te parece si empezamos con nuestra oración inicial para que el Espíritu Santo nos guíe en esta conversación? Así es, Leo. Nos ponemos en la presencia del Señor diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, nuestro tema de hoy será cubierto, como siempre, en 4 segmentos. Primero vamos a hablar sobre la importancia y el significado de la sangre de Cristo. Segundo, vamos a ver la sangre de Cristo en el contexto de la familia. ¿Cómo podemos expresar esta hermosa pero muy misteriosa devoción a nuestros hijos y en nuestra familia? En el tercer segmento vamos a hablar sobre la presencia de la sangre de Cristo en nuestro entorno laboral y secular. Creo que es importante, sobre todo por el gran significado que la sangre de Cristo tiene. Y finalmente, en el cuarto segmento, vamos a ver las enseñanzas de la Iglesia sobre la sangre de Cristo. Comenzamos después de esta pausa. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Bienvenidos de nuevo. En este primer segmento vamos a explorar la importancia y el significado de la sangre de Cristo, que es el tema central en nuestra fe católica. Javier, la sangre de Cristo en la redención, creo que todos nosotros lo vemos desde el punto de vista en la pasión de nuestro Señor Jesús. Desde que Él empieza a ser golpeado, Él empieza a derramar su sangre. Desde que Él pasa por toda la parte de la pasión, pero sobre todo, además de todos esos latigazos que recibió, donde más se ve la sangre es cuando la derrama en la cruz. Y creo que por eso es fundamental para nuestra redención y salvación. ¿Cómo podemos realmente entender este sacrificio desde una perspectiva teológica? Pues la sangre de Cristo creo que es fundamental para la redención de la humanidad, porque es a través de ese sacrificio en la cruz que hemos sido salvados. En la teología católica, el derramamiento de la sangre de Jesús es visto como el acto supremo de amor y de obediencia al Padre, que nos libera del pecado y nos abre las puertas del cielo.
Pero vámonos atrás, veámoslo desde el punto de vista de la tradición judía. La sangre era vista como la portadora de la vida, como lo hemos dicho también en otros programas anteriores, y en los sacrificios del Antiguo Testamento, la sangre del sacrificio era esencial para la expiación de los pecados. En la nueva alianza, la sangre de Cristo derramada en la cruz, como bien lo podemos siempre ver en todas las cruces que nosotros tenemos en nuestros hogares o en nuestras parroquias, pues vemos ese sacrificio definitivo que purifica y que redime a la humanidad. San Pablo en su carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 22, nos recuerda que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y este derramamiento se consumó en el Calvario, donde Jesús, el Cordero de Dios, ofreció su vida por nosotros. Este sacrificio no fue un acto de violencia sin sentido, sino una ofrenda voluntaria de nuestro Señor Jesús, quien tomó sobre sí nuestros pecados y los expió con su propia sangre. Cuando contemplamos nosotros la cruz, vemos la magnitud del amor de Dios, dispuesto a sufrir y a morir por nuestra salvación. Por eso la sangre de Cristo, entonces, no es un símbolo de sufrimiento, sino también de victoria y redención. Difícil a veces de poder concebirlo de esa manera, pero nos invita entonces a reflexionar sobre nuestra propia vida y cómo podemos responder hasta a ese inmenso amor con gratitud y conversión. Creo que es importante que nosotros veamos el poder sanador de la sangre de Cristo, ¿cierto, Javier? Sí, efectivamente, Leo, el poder sanador de la sangre de nuestro Señor Jesucristo empieza precisamente en su gracia o en su obediencia al Padre, como lo explicaste, en donde en la cruz derrama esa sangre para la conversión de nuestros pecados. Pero también, Leo, el otro hecho sanador que es importante traer ahora en el tema es que también esa sangre derramada es el símbolo de un pacto entre Dios y los hombres, así como el primer pacto entre Dios y Abraham. Abraham destroza unos animales, los parte por la mitad esperando que pase Dios por en medio de ellos. Este mismo ejemplo de la sangre y el pacto lo vemos a la hora del que los judíos salieron de Egipto y cómo con la sangre cubrieron a manera de protección también los dinteles por la pasada del ángel de la muerte. En fin, hay mucha asociación teológica con respecto al poder sanador de la sangre y ni más ni menos que la de nuestro Dios que derramó su parte humana y que compartiendo esa sangre nos ha garantizado a todos ese acceso a ese poder que viene de lo alto, pues es su propia sangre la que nos ha redimido. Es importante ver eso, Leo, pero también hay que profundizar más en la parte eucarística, como bien lo dices. No, definitivamente. Incluso si nosotros vemos el cuerpo y la sangre de Cristo de manera unida, y hay toda una historia con eso que igual voy a profundizar más adelante, pero creo que lo importante para entender esa íntima conexión, el cuerpo es la entrega del Señor y la sangre es el sacrificio. Entonces, yo creo que vale la pena profundizar y aprender sobre ese sacrificio desde el punto de vista del sacrificio judío, como bien lo mencionaste desde los tiempos de Abraham, ¿verdad? Donde se derramaba la sangre y tiene mucho que ver con esos sacrificios de animales, incluso en el templo de Jerusalén. Hubo un momento en donde ya los sacrificios en el templo de Jerusalén cesaron y hay razones históricas y teológicas. Yo creo que me gustaría enfocarme en esa parte como para poder entender muy bien la importancia en la Eucaristía. Así que quiero arrancar por ahí, por la destrucción del templo en el año 70. Ese evento tan significativo que llevó al cese de los sacrificios fue la destrucción de ese templo por los romanos en ese año 70 después de Cristo. Sin el templo, que era el lugar central de los sacrificios, los judíos ya no podían llevar a cabo estos rituales conforme a la ley mosaica, como bien lo puntualizaste.
El templo de Jerusalén era el único lugar autorizado para cualquier sacrificio y su destrucción obviamente marcó el fin de esa práctica. Entonces ahí vino lo que se conoce como el judaísmo rabínico y es básicamente una forma más basada en la sinagoga y en el estudio de la Torá. Entonces ese judaísmo rabínico emergió como esa forma dominante centrada en la oración, en el estudio de las escrituras y el cumplimiento de los mandamientos como formas de adoración y expiación. Entonces la oración y los actos de caridad sustituyeron a los sacrificios de sangre como medio de buscar ese perdón y esa purificación. Y finalmente, algunos profetas del Antiguo Testamento, como Oseas y Miqueas, ya habían comenzado a enfatizar la importancia de la obediencia y la justicia sobre los sacrificios. En Oseas 6:6 se nos dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Así que esa idea fue desarrollada y promovida por los rabinos después de la destrucción del templo. Ahora veamos el significado cristiano de este cese de los sacrificios. Tenemos que partir por el más importante. Jesús es el sacrificio último. Nosotros los cristianos creemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Según el Evangelio de Juan, en capítulo 1, versículo 29. Y ahí su sacrificio en la cruz, como lo hemos comentado ya reiteradamente, es visto como ese cumplimiento, esa superación de los sacrificios del Antiguo Testamento. San Pablo, en su carta a los Hebreos, capítulo 9, nos dice que Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, así entramos ya finalmente a la institución de la Eucaristía, que fue en la última cena. Ahí nos dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Eso nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Nosotros los cristianos creemos que el sacrificio de Jesús establece un nuevo pacto que reemplaza los antiguos sacrificios de animales con un sacrificio perfecto y eterno. Por eso el milagro de la transubstanciación, donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, viene a ser un misterio profundo y una verdad central de nuestra fe. Este acto de fe nos llama a vivir en comunión con Cristo, a dejarnos transformar por su amor y obviamente a ser testigos de su presencia en el mundo. Por eso participar, Javier, en la Eucaristía con devoción y reverencia nos ayuda a comprender el inmenso amor de Dios y nos impulsa a vivir de acuerdo con su voluntad en contemplación con este hermoso misterio que nunca deja de ser misterio. Por eso tenemos que adorarlo en ese arte misterio de nosotros como cristianos. Es un recordatorio constante de que a pesar de nuestras debilidades y pecados, siempre tenemos acceso a la misericordia divina a través de la sangre redentora de Cristo. Por eso cuando nosotros comulgamos nos comprometemos a ser reflejos de ese amor en nuestras acciones diarias y así vivimos de manera que honramos ese sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros y empezar a hacer esos testimonios de fe, ¿cierto, Javier? Sí, cada uno de nosotros tiene que ser un testimonio de fe, que es la petición del que el Señor nos hace, a la vez que nos hace la petición de que lo amemos a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Es importante ese detalle del amor de Dios reflejado en nosotros, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo presenta y hace muchísimos milagros, los mismos milagros eucarísticos. No se puede separar la Eucaristía del cuerpo y la sangre. Cuerpo y sangre es una sola cosa. En el cuerpo, cuando se reciben las especies sólidas, implica también que estamos recibiendo su sangre. Lo mismo viceversa, cuando se recibe la sangre de nuestro Señor Jesucristo, estamos recibiendo completamente a Jesucristo. En cualquiera de las dos especies está completamente presente nuestro Señor Jesucristo. Y ese es uno de los grandes testimonios de fe que podemos compartir y llevar a cabo con todos los que están a nuestro lado. Esa verdadera devoción eucarística
pero no solamente el hacer la separación, no solamente hacer la separación de la especie sólida, de la especie en que nuestros ojos dicen que tiene la apariencia de pan, o la otra que nuestros ojos dicen que tiene una apariencia de vino. Ambos, nuestra fe nos dice con plena seguridad de que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los grandes testimonios de fe y ejemplo, se dice que durante la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, muchos de los, o de uno de los soldados que se dio cuenta de nuestro Señor, efectivamente después confesó su fe diciendo este realmente era el Hijo de Dios cuando se dieron todos los milagros que relata el Evangelio. Nosotros sí, de la misma manera, cada vez podemos reconocer muchísimos milagros eucarísticos en donde está precisamente presente esa sangre y que nos lleva a cada uno de nosotros a poner y a depositar completamente nuestra fe en nuestro Señor. Bueno, Leo, hemos visto cómo la sangre de Cristo es fuente de redención, sanación y vida para todos. Después de la pausa, exploraremos su impacto en el contexto familiar. No se vayan. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Estamos de vuelta con este segundo segmento donde continuamos nuestra verificación o nuestro compartir con ustedes de esta hermosa devoción sobre la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en la cual podemos fortalecer y guiar también a nuestras familias. La sangre de Cristo y la protección que ella da a la familia es importante también traerlo a la mesa cada vez que nosotros nos acordamos de nuestro Señor. Hay inclusive una sencilla oración en la que empieza precisamente con eso. Cubrámonos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y a partir de ahí empieza uno a persignarse, pero invocando la protección de la sangre preciosa de Cristo. Y esa protección de la preciosa sangre de Cristo es parte de lo que nosotros empezamos a transmitir a nuestras familias desde el principio. Es una devoción muy hermosa que empieza precisamente con esas pequeñas devociones y esas pequeñas oraciones vinculadas a la devoción. Pero Leo, hay un poquito más que debemos de educarnos en nuestra fe, no solamente en la parte básica de la oración. Así es, Javier. Yo creo que el solo hecho de la devoción a la sangre preciosa de Cristo se vuelve un tema bastante difícil para muchos padres de poder extenderla en el corazón de sus hijos. Volvamos nuevamente a identificar el contexto histórico y cultural de nuestros hermanos mayores en la fe, los judíos. Creo que los judíos contemporáneos de Jesús, la enseñanza de comer mi carne y beber mi sangre de nuestro Señor fue extremadamente muy difícil de aceptar y en esa ocasión fue que perdió muchos discípulos. Ahí fue donde Pedro prácticamente le dijo con un suspiro donde todavía sin entender se confió en él y le dijo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Los judíos miraban eso muy difícil de poder adoptar debido a sus estrictas leyes dietéticas, la comprensión cultural del sacrificio, entre otros detalles. Creo que la tradición judía, la sangre era considerada sagrada y representaba la vida, y por eso estaba prohibido consumirla. Los sacrificios en el templo, que incluían el derramamiento de la sangre, eran una forma de expiación de pecados, donde la sangre del animal simbolizaba la vida ofrecida en lugar del pecador. Y esa práctica se centraba en la purificación y la reconciliación con Dios, y cesó, como lo había mencionado anteriormente, después de la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. Eso llevó al judaísmo a evolucionar a esa religión basada en esa oración y ese estudio de la Torá, como dijimos anteriormente. Ahora, si nosotros lo vemos
de manera similar, para los niños en nuestras familias occidentales modernas, la idea de comer la carne y beber la sangre de Cristo puede parecer extraña o incluso hasta repugnante si no se explica adecuadamente. Es fundamental presentar la Eucaristía no solo como un acto físico, sino como un misterio profundamente espiritual arraigado en el amor, arraigado en el sacrificio de Jesús. Los padres podemos explicar que Jesús, en su gran amor por nosotros, quiso quedarse con nosotros de una manera muy especial a través de la Eucaristía, donde el pan y el vino, como bien lo mencionaste, Javier, se convierten en su cuerpo y su sangre. Y para hacer de esta enseñanza más accesible y menos desconcertante, creo que es útil utilizar comparaciones y simbolismos que los niños puedan entender. Se puede explicar que así como el pan y el vino nos alimentan físicamente, la Eucaristía nos alimenta espiritualmente. Este alimento espiritual nos da fuerza y nos ayuda a estar más cerca de nuestro Señor Jesús. Creo que es importante transmitir ese sentido de reverencia y también de misterio, porque tenemos que reconocerlo ante nuestros hijos. El misterio no es para entenderse, sino para vivirse, para experimentarse, enseñando que aunque no podemos ver a Jesús en la Eucaristía con nuestros ojos, no vamos a ver un rostro, ¿sí? Lo vamos a recibir en nuestro corazón y creemos en su presencia real por nuestra fe. Finalmente, yo creo que la educación en la fe debe ser progresiva y adecuada a la edad. Comenzar con explicaciones simples y claras, como el amor de Jesús presente en la Eucaristía, y luego ir profundizando en el misterio a medida que los niños van creciendo. Todo eso ayuda a desarrollar una comprensión y un mayor aprecio, de manera incluso hasta más profunda, por este sacramento, por nosotros mismos como padres. Le estamos pidiendo la gracia al Señor de que nos utilice como maestros del maestro de todos los maestros, del amor de todos los amores, aquel que ama sin condición. Creo que utilizar estas historias bíblicas, ejemplos de santos, participar en la vida sacramental de la iglesia, porque la enseñanza viene también con el ejemplo. Tienen que venir acompañados. Si ellos ven que nosotros creemos, ellos creerán. Y hacerlo en familia refuerza esta enseñanza y ayuda a los niños a ver la Eucaristía como un regalo maravilloso y un regalo único, amoroso de nuestro Señor Jesús. Creo que eso incluso nos puede llevar en una muy buena posición para las crisis familiares. ¿Es así, Javier? Efectivamente, Leo, en cada crisis familiar, porque las hay, existen, no es ni una cosa ajena a la realidad, ni tampoco un reflejo o de un mal testimonio que quisiéramos dar, porque efectivamente en todas las familias todos pasamos por crisis. Y es ahí precisamente en la crisis es como se dice que es precisamente con el fuego como se prueba el metal, es donde se genera o se desarrolla ese temple que viene a servirnos para después hacerle frente a conflictos mayores. Estos conflictos mayores es donde nosotros debemos de hacer frente a la fe que el Señor nos regala, dándole espacio y cabida a los dones del Espíritu Santo. Y a través de los dones del Espíritu Santo, entonces nosotros utilizar lo que nos viene a través de la Eucaristía en la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos siempre estar conscientes de que es una protección que nos permite sobrellevar todas las tentaciones del demonio. Es como el alimento cuando necesitamos hacer un trabajo físico o muy especial, nos estamos preparando para algún evento de deporte, empezamos a tomar algunas vitaminas o algo que nos ayude a mejorar o cambiamos la costumbre de lo que estamos haciendo para tratar de mejorar nuestro rendimiento físico. De la misma manera es como actúa la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo en esos momentos difíciles, en esos momentos en donde realmente queremos encontrarnos muy de cerca con Él. Pero Leo, todo esto también forma parte de un ritual familiar que debemos hacerle frente nosotros también. Sí, en definitiva, yo creo que los rituales familiares que nosotros podemos tener, porque tenemos que recordar que esa es nuestra iglesia doméstica,
el hogar, ahí es donde se dan los rituales familiares, ahí tiene que jugar un papel crucial en el fortalecer la fe y la unidad familiar. Es decir, una cosa es enseñarle a los hijos y otra cosa es compenetrarnos como familia. ¿Y qué mejor que nuestra fe, que es tan rica para poder formar esa unidad familiar? Estos son simples actos de devoción, ¿verdad? Y entonces lo hemos dicho en múltiples ocasiones, oraciones, bendiciones, prácticas. Y entonces, ¿cómo también pensar en el sacrificio? Qué difícil es cuando nosotros tenemos que hacer ejercicios, que tenemos que hacer cosas que realmente no son gratas, no son algo que nos llama la atención, pero que en realidad es bueno para practicar lo que es el sacrificio de la vida. Honrar la sangre de Cristo por medio de estos sacrificios, de estos ejercicios, van a fomentar esa atmósfera de santidad en el hogar. Existirá una relación finalmente entre el ejercicio, el sacrificio, con la alegría. Es decir, no necesariamente cada vez que nosotros sacrifiquemos algo, busquemos cómo cultivar la prudencia o buscar cómo cultivar la abstinencia, significa que por eso ya nos vamos a poner como tristes. Y entonces, si no, más bien, ¿cómo a pesar de todas esas cosas mantener la alegría del cristiano? Creo que es importante porque eso nos regala una visión de alguien se sacrificó por mi bienestar, por lo tanto yo puedo sacrificarme por el bienestar de alguien más en manera de poder responder y corresponder al amor de Dios. Esos rituales pueden incorporarse en algo tan sencillo como la bendición de los alimentos. ¿Dónde viene el sacrificio, el aspecto del sacrificio? Bueno, pues el papá o la mamá de alguna manera sacrificaron su tiempo para poder traer los alimentos a la mesa. Creo que es importante que en las oraciones que nosotros hagamos identifiquen eso, que lo hacemos y lo hacemos por amor, como Cristo lo hizo con nosotros. Creo que el rezo, por ejemplo, del Santo Rosario, uno de los misterios que a mí siempre menos me ha gustado han sido los misterios dolorosos por razones sencillas, porque duele simplemente ver pasar a través de los ojos de nuestra Madre Santísima a su Hijo padecer y llegar hasta el nivel de la muerte. Cosa triste porque en realidad, cuando lo vemos desde el punto de vista del triduo pascual, lo lindo del triduo pascual es que pasamos por todo ese estrés, pero finalmente nuestro Señor resucita. Ahí viene una victoria sobre la muerte hermosa que viene contextualizada en ese triduo pascual. Sin embargo, en los misterios dolorosos termina precisamente con el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Entonces, tenemos que esperarnos al próximo rosario para saber cuál es el desenlace maravilloso que nosotros tenemos. Pero ¿qué pasa? Creo que también ayuda a poder identificar el sacrificio. Y la sangre redentora de nuestro Señor Jesús es eso, el sacrificio. Creo que es importante que en cualquier tipo de práctica familiar que nosotros hagamos con nuestros hijos, con nuestras parejas, va siempre a tener la oportunidad de que nosotros planteemos ese sacrificio a nuestro Señor. Bueno, Javier, pues creo que aquí hemos visto cosas muy hermosas de cómo nosotros podemos ser ejemplo en nuestras familias, en nuestros hogares, como sacerdotes de nuestra iglesia doméstica y darles enfoque del sacrificio redentor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a una breve pausa, pero vamos a explorar a nuestro regreso cómo llevar esta fe al mundo laboral y secular. No se vayan, regresamos en breve. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso y en este tercer segmento vamos a discutir cómo la sangre de Cristo puede ser una fuente de inspiración y fortaleza en nuestros entornos laborales y seculares. Empecemos por lo que siempre pasa, la integridad y la ética. Siempre está puesta a prueba en los enfoques laborales y mundanos.
En el entorno laboral, siempre vivir de acuerdo con los principios de la integridad y la ética cristiana van a ser un desafío. Eso es 100% garantizado, especialmente en un mundo cada vez más secularizado que va priorizando más y más y más el éxito, la ganancia, todo por encima de los valores morales. Entonces ahí la devoción a la sangre de Cristo nos ofrece una fuente constante de fortaleza y guía. ¿Por qué? Porque vamos a ir en contra de la corriente. La sangre de Cristo derramada de nuestro Señor Jesucristo por nosotros nos va a recordar ese sacrificio último de Jesús que nos llama a vivir de manera justa y honesta, reflejando su amor y verdad en todas nuestras acciones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues practicar la integridad en el trabajo. Y eso implica ser veraces, implica ser justos, implica ser consistentes en nuestras palabras, pensamientos, acciones y experiencias, incluso cuando nadie está mirando. Y esto implica tomar decisiones difíciles que alineen nuestras acciones con nuestros valores cristianos y a veces nos va a crear algún tipo de persecución moral, una persecución ante otras personas que no tienen el mismo concepto ético. Entonces, ¿qué nos invita? Pues nos invita a rechazar el participar en prácticas deshonestas o denunciar injusticias, pedirle la fuerza, la gracia al Señor por los méritos de su preciosísima sangre, de actuar con integridad. Y así no solo vamos a honrar el sacrificio de nuestro Señor Jesús, sino que también nos convertimos en testigos vivos de su mensaje en este mundo. La ética en el trabajo siempre va a ser el implicar tratar a todos con respeto y dignidad, a pesar de que no todos cumplen con esa parte ética, porque tenemos que reconocer la imagen de Dios en cada persona, no por sus acciones en ese momento, Javier, sino porque son santos en potencia. La esperanza de Dios está en ellos y ahí tenemos que entender que Dios nos va a utilizar a nosotros en esas situaciones a ponerlos a pensar, para confrontarlos. Así que creo que por ahí van lo que podrían ser muchos testimonios de la fe en el trabajo. ¿Es cierto, Javier? Sí, Leo, y testimonios de fe no solamente en el trabajo, sino en la vida diaria. Me voy a atrever a citar al beato Carlos Acutis. Carlos Acutis, un beato también enamorado de la Eucaristía, logró compilar varios milagros eucarísticos a través del Internet y hacer el uso para bien de los medios de comunicación, como lo es el Internet, que también tan dañado está para el mal, pero sin embargo, él encontró un nicho de cómo llevar a los jóvenes ese mensaje eucarístico de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, cuerpo, alma y divinidad representada y siendo ejemplo de ellos para cada día a los que nos aproximamos todos los días a nuestro trabajo, trabajo que sirve para llevar el sustento a nuestros hogares y también para formar nuestra familia, nuestros hijos y toda la sociedad en general. No solamente tenemos que considerar el bien que hacemos a nuestra familia, sino el bien social al llevar un mensaje y una vida de verdaderos cristianos. Importantísimo el mensaje también que transmite Carlos Acuti, pero nosotros debemos de continuar también utilizando eso, así como lo vimos en el segmento anterior, utilizándolo en los conflictos que se presentan en la familia, también los podemos utilizar en los conflictos diarios del trabajo, ¿cierto, Nole? No, increíble porque tú mencionaste algo muy bonito en el primer segmento que viene desde el Antiguo Testamento, el rociar con sangre los dinteles de tal manera que la muerte no entrara. Si nosotros contemplamos ese misterio en la pasión de nuestro Señor Jesús, entre más golpeado estaba, entre más roturas tuviera en su preciosísima piel, más sangre se cubría sobre él y más mansedumbre daba.
Ese es un misterio hermoso. Entonces, si nosotros vemos todo el drama que se dan con los conflictos y el estrés en el trabajo, que son inevitables, obviamente, si nosotros no estamos protegidos y no pedimos esa gracia de estar cubiertos por la preciosísima sangre que dé esa mansedumbre, pues vamos a generar más drama con el drama del trabajo que lleva a esos conflictos. Entonces, la devoción al sagrado, a la santísima sangre de Cristo, la preciosísima sangre de Cristo, es una fuente poderosa de paz, de resolución en esos momentos difíciles. Es reaccionar de la manera agraciada. La sangre de Cristo, pedirle al Señor que nos cubra con su preciosísima sangre, que es el símbolo del sacrificio y la redención, es una entrega voluntaria. Nos va a recordar la importancia de varias cosas que son muy claves en el cristiano en los momentos donde se nos puede olvidar producto de toda esa ansiedad y ese drama que trae los conflictos. Por ejemplo, el perdón. ¿Cómo perdonar a la persona en el momento de la agresión? Es difícil. Se requiere gracia. ¿Cómo llegar a tener una mentalidad de reconciliación? ¿Cómo poder realmente enfrentar la agresividad de nuestro enemigo, si se le puede considerar de esa manera, siempre viéndolo como un hermano? Entonces, cuando enfrentamos conflictos en el trabajo, podemos recurrir a la sangre de Cristo pidiendo su ayuda para mantener la calma, para actuar con justicia, para tener compasión con nuestro agresor. Es el reto último, es la frontera última. ¿Cómo nosotros podemos amar a nuestro enemigo? Y una forma práctica de recurrir a la sangre de Cristo en momentos de conflicto es precisamente en ese momento en oración. Se nos olvida en los momentos más áridos, que son esos momentos duros, que son esos espacios donde menos recurrimos a nuestra fe. En ese momento entrar en esa profundidad de oración es clave. Tomarnos un momento para orar, pidiendo a Jesús que nos dé la sabiduría, porque cuando nosotros le pedimos que nos cubra con su preciosísima sangre, nos va a dar sabiduría y nos va a dar paciencia. ¿Qué significa paciencia? Paciencia significa tolerancia, es decir, sufrir en silencio por amor. Y eso nos va a ayudar a manejar ese tipo de situaciones. Transformar las situaciones desde la perspectiva cristiana con una actitud de docilidad. Y también podemos ofrecer esos conflictos en expiación a nuestro Señor Jesucristo, pidiendo que su sangre preciosa nos vaya purificando de todo rencor, nos dé la gracia de perdonar, porque a veces los conflictos no se dan de la noche a la mañana, empiezan y pueden durar meses. Pueden durar años. Hay gente que pasa muy infeliz en sus trabajos. Sin embargo, saben de que hay que llevar el pan a la mesa y tienen que pasar sufriendo por mucho tiempo. Entonces, siempre debemos recordar, Javier, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para inspirarnos a imitar ese ejemplo de humildad y amor incondicional. Así que en lugar de responder al conflicto con ira o con resentimiento, podemos bajo la gracia de la sangre de Cristo, entender la perspectiva del otro y buscar soluciones que van promoviendo poco a poco una restauración de la armonía y el respeto mutuo. Así que creo que eso se convierte incluso, no solo en el trabajo, sino como un compromiso social, ¿no? Claro, Leo, porque bien claro está de que nosotros no nos salvamos de manera individual, nos salvamos, como dicen, en racimo. Nosotros tenemos que tratar de llevar con nosotros mismos a la mayor cantidad de prójimos que están a nuestro alrededor. Y eso es cuando se hace más latente el compromiso del social, de la justicia social que debemos de practicar y cómo se debe de avanzar hacia los demás, dando, como lo mencionaste, Leo, recordando las obras de misericordia. Las obras de misericordia son ese producto también de la devoción de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos ayuda a ser agentes de cambio en la sociedad. Esa palabra es clave, Leo, el hecho de que nosotros nos consideremos agentes de cambio, porque la conversión de por sí es un cambio al que
cada uno de nosotros debemos de ansiar diariamente en ese cambio de vida, pero ese cambio de vida es iluminado siempre por la protección que obtuvimos de nuestro Señor Jesucristo, por la redención de nuestros pecados con su preciosísima sangre. De ahí que nosotros debemos mantener esa visión de que no es solamente la persona que ves en el espejo o la persona que veo en el espejo la que se va o la que se tiene que salvar. Se tiene que tratar de ayudar a todo el que sea posible. Precisamente parte de esa labor que nosotros hacemos con este programa, transmitiendo, llevándose estos mensajes, es porque queremos transmitir lo que el Señor nos ha dado a nosotros para que también, así como nos ayuda y nos ha ayudado a nosotros en nuestra familia, en nuestros hogares, a título familiar y en el trabajo también, sea una manera de ayudar también a aquellos que nos escuchan y que se sientan interesados en profundizar un poquito más, en aprender más sobre lo que es la preciosísima sangre de Cristo y los beneficios que tiene. Pueden profundizar efectivamente en eso y es parte también de nuestro compromiso social el llevar este mensaje a todos ustedes. Por eso, en este último segmento que viene, nos vamos a preparar un poco para ver esas enseñanzas, pero desde el punto de la iglesia, desde el punto de nuestra Santa Madre la Iglesia. No se vayan, ya regresamos. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Estamos de regreso en nuestro cuarto y último segmento. En este último segmento vamos a profundizar en la riqueza de la enseñanza de la Iglesia sobre la sangre de Cristo. Y para eso, pues vamos a empezar hablando del catecismo de la Iglesia Católica, que es lo fundamental para nosotros. Cualquier cristiano católico, además de la enseñanza que recibe durante la misa, debe de ir más allá. No se debe de quedar con el mínimo del aprendizaje de los 40 minutos de la misa y de esos 40 minutos de la misa, 10 a 15 minutos que es el sermón que nos enseña el sacerdote. No podemos sobrevivir en esta vida con esa formación de 10, 15 minutos de lo que es el mensaje de nuestro Señor. Debemos de profundizar más. Y para profundizar más, efectivamente, tenemos que entender que nuestra Santa Madre Iglesia nació, brotó del costado de nuestro Señor Jesucristo cuando aquel soldado le abre su costado y sale agua y sangre de su costado. Agua y sangre que representa precisamente el bautismo de perdón de la consumación de su obra de redención a toda la humanidad. Ese baño de sangre y agua es precisamente ese bautismo con que la iglesia nos enseña, porque también aprendiendo eso, vamos a entender nosotros, como nos dice el 1396 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde cito textualmente, la unidad del cuerpo místico de Cristo. La Eucaristía hace la iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo por ellos mismos. Cristo los une a todos los fieles en un solo cuerpo, la iglesia. La comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la iglesia realizada ya por el bautismo. En el bautismo fuimos llamados a no formar más que un solo cuerpo. La Eucaristía realiza esta llamada. El cáliz de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, porque aun siendo muchos en un solo pan, un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Eso nos lo explica San Pablo en su primera carta a los Corintios en el capítulo 10, versículos 16-17. Entonces, también nos dice,
si vosotros mismos sois cuerpo y miembros de Cristo, sois el sacramento que es puesto sobre la mesa del Señor y recibís este sacramento vuestro. Respondéis amén, es decir, sí, es verdad, o lo que recibís con lo que respondieron, lo reafirmas. Oyes decir el cuerpo de Cristo y respondes amén. Por lo tanto, si tú verdadero miembro de Cristo para tu amén sea conocido también, dice San Agustín, ese amén, eso es lo que representa. Nosotros nos convertimos en ese sí, en esa parte del cuerpo místico de Cristo. Y ese cuerpo místico de Cristo está formado por sangre, alma y divinidad. Y nosotros, al compenetrarnos, a entrar en comunión, pasamos a formar parte de ese efluente de sangre y agua que brotó del costado de nuestro Señor. Importantísimo, Leo, también continuar con esta devoción, esta revisión al Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué te parece si profundizamos un poquito más sobre eso? Sí, Javier, creo que mencionaste bastantes elementos sobre el catecismo. Me gustaría, si te parece, me gustaría cubrir un poco sobre los documentos papales. Adelante. Creo que hay tres de ellos que son espectaculares. Uno se llama Quo Primum, que fue emitido por el Papa Noveno en 1849. Esta carta apostólica que institucionaliza la fiesta de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo el 1 de julio, que después se trasladó a la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, surgió en parte como respuesta al milagro de Bolsena y también en agradecimiento por el regreso del Papa a Roma después de su exilio durante la Revolución Italiana. Creo que la carta destaca la importancia de esta devoción para fortalecer la fe de los fieles y subraya que la sangre de Cristo es un símbolo poderoso de redención y de misericordia divina. Con esta institución, la devoción a la sangre de Cristo recibió un reconocimiento formal y se fijó en esa celebración específica en el calendario litúrgico por muchos años. Y si hablamos de la encíclica Inde a Primis, que fue emitida por el Papa Juan XXIII el 30 de junio de 1960, pues esta se centra en la devoción en la preciosísima sangre de Cristo. Y aquí el Papa resalta el valor redentor de la sangre de Cristo y cómo su importancia para la vida espiritual de nosotros los católicos se vuelve fundamental. Juan XXIII, nuestro santo Papa, afirma que la sangre de Cristo es la fuente de nuestra redención y el símbolo supremo del amor y la misericordia divina. Esta encíclica refuerza la necesidad de que nosotros como fieles comprendamos y veneremos profundamente este gran misterio de la fe, promoviendo también la devoción como un medio para crecer en la gracia y en la santidad en momentos difíciles de sacrificio. Finalmente, hay una constitución apostólica que se llama Preciosa, emitida por el Papa Pío XI el 6 de marzo de 1928, donde trata sobre la archicofradía de la preciosísima sangre. Y en este documento el Papa destaca la importancia de la cofradía en la promoción de la devoción a la sangre de Cristo. Pío XI enfatiza que la archicofradía ha sido un instrumento eficaz en la difusión de esta devoción salvadora y expresa su deseo de que continúe prosperando. Esta constitución refuerza el papel de esta archicofradía en llevar a los fieles a una mayor comprensión y el amor por el misterio de la redención a través de la sangre de Cristo. Creo que aquí vemos, Javier, cómo estos documentos reflejan una profunda y duradera importancia de esta hermosa devoción a la preciosísima sangre de Cristo en nuestra Santa Madre Iglesia y subrayan su valor teológico, espiritual y litúrgico. En fin, creo que ahí tenemos un detalle muy importante que viene todo de reflexiones bíblicas. Yo sé que tú has mencionado algunas, pero ¿qué más podrías darnos por ahí? Leo, efectivamente, para profundizar en esta otra parte de interpretaciones bíblicas, voy a utilizar las palabras del Papa Francisco dadas en el Angelus del 2 de junio de este año, el 2 de junio de este año,
donde él nos ilumina con su análisis de cómo es esa parte de compartir el pan de nuestro Señor Jesucristo y su sangre. Y nos dice, en aquel gesto de Jesús al partir el pan, hay un aspecto importante que el Evangelio subraya con las palabras se lo dio del versículo 22 de San Marcos. Fijémonos en estas palabras en nuestro corazón. Se lo dio, dice el Papa. En efecto, la Eucaristía recuerda ante todo la dimensión de el don. Jesús toma el pan y su sangre no para consumirlos solo, sino para partirlos y darlos a los discípulos, revelando así su identidad y su misión. No retuvo para sí la vida, sino que la dio. No consideró para su ser de Dios como un tesoro celoso, sino que se despojó de su gloria para compartir con nuestra humanidad o compartir nuestra humanidad y hacernos entrar a la vida. Jesús hizo donación de toda su vida. Recordemos esto, de toda su vida. Jesús hizo un don, dio su sangre, dio su cuerpo, dio su sangre. Es la parte de la interpretación del pasaje de Marcos del capítulo 14, del versículo 12 al 26. Hermosos mensajes con profundo tema teológico de cómo el Señor desde el inicio en la instauración de la Eucaristía, Él anuncia que va a dar todo, va a dar todo su cuerpo, va a dar toda su sangre por nuestra salvación. Y le pide a los apóstoles que continúen también porque es algo que debe de transmitirse por siempre. Importantísimo, Leo, y nosotros continuamos revisando cada día ese tema en la parte litúrgica, y la sangre de Cristo juega un papel predominante en ese aspecto. Sí, Javier, fíjate que el misal romano, especialmente en sus ediciones anteriores a la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, incluía oraciones y textos específicos para la fiesta de la preciosísima sangre que se celebraba antes el 1 de julio. Y aunque la fiesta, como ya lo mencionamos, se unió posteriormente a la de Corpus Christi, los textos litúrgicos siguen reflejando esa importancia de esta devoción. Vean qué cosa más bella. En el misal romano podemos encontrar la colecta para la fiesta de la preciosísima sangre, que dice: Dios todopoderoso y eterno, que constituiste a tu Hijo unigénito redentor del mundo y quisiste ser aplacado con su sangre, concédenos la gracia de venerar de tal manera el precio de nuestra redención, que por su poder seamos preservados de los males de esta vida terrena para gozar eternamente de sus frutos en el cielo. Qué belleza. Cuando vemos eso, Javier, creo que es importante verlo desde el punto de vista de cómo el Señor nos está queriendo mostrar su verdad absoluta de todos los ángulos habidos y por haber. Porque así como hablamos de esta verdad sobre la sangre de Cristo, también lo vemos en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, porque pues el Sagrado Corazón de Jesús, ¿qué es lo que bombea? Su preciosísima sangre. Lo vemos en la Eucaristía, que es la carne y la sangre de Cristo. Los milagros eucarísticos son carne del corazón, que es el que bombea la sangre. Y la divina misericordia, esa fiesta hermosa que nuestro Santo Padre, San Juan Pablo II, instituyó de Sor Faustina, de esa santa monja a la que le fue revelada este hermoso misterio de la divina misericordia que proyecta luces blancas y rojas que reflejan el agua y la sangre de Cristo. Es decir, en la liturgia todos estos aspectos se van uniendo para ofrecernos una comprensión más completa y profunda del misterio de nuestra fe. Cuando participamos en la liturgia, no solo recordamos el sacrificio de Cristo, sino que también al recordarlo renovamos nuestra fe, nos fortalecemos para vivir como auténticos discípulos en el mundo. En fin, querido Javier, el tiempo se nos ha agotado,
y queremos concluir este programa sobre la sangre de Cristo con una profunda gratitud por todas estas riquezas espirituales que nos brinda. Javier, si te parece, cerramos con esta oración. Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro. Te doy gracias. Te pido perdón Te pido gracias. y me ofrezco a ti como María. Madre, Madre de la misericordia, Madre buena. Tú que trajiste el Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este programa de Radio María y todos los voluntarios que a diario se ofrecen, y también de todos aquellos confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz y danos el amor. Danos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia, la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Y nos bendecimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, gracias por acompañarnos, esperando que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para sus vidas. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.